Hoy día, 11 de noviembre, queda mención expresa de que los contenidos y las opiniones vertidas por los expertos invitados son realizadas a nivel personal y no representan en ningún caso la postura de APEGRI como asociación. En consecuencia, APEGRI no asume responsabilidad por el contenido y opiniones de los profesionales de la gestión de riesgo que participan. Y estamos por empezar una reflexión sobre la temática del rol crítico de la ciencia actuarial en la gestión de las pensiones y del riesgo técnico. Nos acompañan esta vez renombrados ponentes que van a reflexionar y van a conversar sobre la importancia crítica de este concepto que nos puede ayudar a tener una gestión empresarial óptima en relación con esta responsabilidad tan grande que tiene una doble complejidad, porque es de largo plazo y está relacionado con el futuro de las personas. Muy bien, agradezco a Evaristo Diz, a Gabriel Reyes y a Francisco Contreras, porque nos acompañan para realizar este café con riesgo sobre estudios actuariales y su importancia en la gestión empresarial. Quisiera, por favor, Evaristo, que nos des un saludo para iniciar este café. Luego Gabriel y luego Francisco. Adelante. Bueno, muchas gracias a PEGRI por esta oportunidad que yo creo que es, digamos, necesario y valga la redundancia, oportuno hablar sobre todo lo que tenga que ver con la medición de riesgo, que es uno de los objetivos fundamentales de PEGRI, y el riesgo actuarial, que de alguna manera es el iniciador, el impulsor de toda la teoría de riesgo moderna. Esta es una ciencia ya vieja, mucha gente no la conoce, paradójicamente hablando. Sin embargo, la palabra actuarial es una mezcla de la matemática financiera y de la estadística matemática aplicada a procesos, a personas y a otros tipos de actividades y eventos, sobre todo en el tema empresarial. Gracias Luis, Gabriel y Francisco por estar aquí con nosotros compartiendo este importante tema. Así es, muchas gracias, Evaristo. Gabriel, bienvenido también. Es bueno tenerte aquí. Gabriel es un miembro de APEGRI y también especialista en gestión de riesgos empresariales. Gabriel, el micrófono es tuyo para el saludo inicial. Gracias, Luis. Bueno, me siento muy honrado de compartir este café con riesgo con Francisco y con el doctor Evaristo Diz, por supuesto con tu moderación. Creo que esta actividad servirá como un aporte muy valioso para lo que es el desarrollo de los temas que vamos a ir viendo en la programación que APEGRI viene desarrollando. Los riesgos actuariales y su implicación en los cálculos de las provisiones laborales constituyen una preocupación no solamente para los empresarios, sino también para los trabajadores que son sujetos de este tipo de cálculo y para quienes de alguna forma debemos gestionar el riesgo y garantizar que tanto la transparencia y la efectividad del cálculo como la aceptación de la misma como una política empresarial sean parte de la cultura corporativa de cada una de estas empresas. Así que vamos a ver qué nos depara esta próxima hora. Gracias, Luis. Muchas gracias por esas palabras. Ha resaltado la importancia del tema y sobre todo la responsabilidad que tienes en sus manos este proceso de gestión. Muy bien, y nos acompaña también Francisco Javier Contreras Mardeni. Él es economista, además especialista en economía empresarial y diplomado en estadísticas de las finanzas públicas. Francisco Javier, el micrófono es tuyo para el saludo. Bueno, muchísimas gracias a PEGRI por esta invitación, el doctor Evaristo, a ti Luis que estás de moderador, el doctor Gabriel Reyes. Bueno, la importancia es fundamental para las políticas empresariales, como dijo el doctor Evaristo, la ciencia actuarial combina los conocimientos de la matemática financiera y de la estadística
matemática, algo fundamental en una curva de distribución es saber, de distribución probabilística, es saber identificar cuándo la pérdida es esperada, cuándo la pérdida es inesperada, cuándo pasa el umbral y tenemos una pérdida extrema, cuando pasa el 99,9%, definiendo cuando hablamos de riesgo de mercado, y eso es aplicable en todos los ámbitos de la ciencia actuarial, lo que es el valor en riesgo, siempre tomando un nivel de significancia estadística alto, pues, ¿no? Muy complacido por esta invitación y estamos dispuestos, pues, a escuchar los planteamientos y las reflexiones de este café tipo ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido, Francisco. Gracias. Has ya entrado en el mundo técnico de la gestión de riesgo actuarial. Nos parece muy bien porque es un abreboca. Vamos a ir ahora con Evaristo y Evaristo nos va a dar una idea, una visión de qué hace que este estudio actuarial sea tan relevante en las empresas, o puesto de otra manera. ¿Qué cosa podría pasarle a las empresas si es que este aspecto de la gestión no es llevado de forma adecuada, técnica, profesional? Coméntanos un poco de esto, Evaristo. Sí, fíjate, entrando en el tema, que es muy, pero muy importante, yo me atrevería a decir que del Río Grande para abajo, con algunas excepciones de algunos países, generalmente las empresas, dentro del marco legal laboral que existe en cada país, ofrecen una serie de beneficios que son en algunos casos obligatorios por ley y en otros casos obligatorios por contratación colectiva. Esos beneficios que, por ejemplo, en Venezuela nosotros llamamos prestaciones sociales, son unos beneficios que contemplan un pago tipo lump sum, o sea, un pago único al momento de la salida o desincorporación del personal en la empresa. Estos beneficios, incluyendo, por supuesto, los planes de pensión, que es otro tipo de beneficio, los planes de retiro, que también es otra cosa distinta, pero todos estos planes, de alguna u otra manera, la gran mayoría de las empresas latinoamericanas, y ojo, en el primer mundo, en Estados Unidos y en Canadá, también existen estos planes. En Europa, por ejemplo, el tema de la seguridad social y el tema de los planes de pensiones, planes de retiro y cierto tipo de prestaciones, donde lo único que cambia eventualmente son algunas reglas, pero el concepto fundamental subyacente es el mismo. Bueno, estos beneficios en cualquier parte del mundo generan un pasivo actuarial. Ese pasivo actuarial se puede conocer de dos maneras. Se puede conocer determinando el pasivo máximo teórico, es decir, si usted le paga a un empleado un número equivalente al número de años de servicio por el último salario, y ese es el monto de la prestación, al final usted va a tener que pagarle, si el individuo tiene 40 años y gana $2.000, pues va a tener que pagarle 40.000 por 2.000, y eso da un monto total en una cuenta obviamente muy sencilla de 80.000. Si usted registra para todos y cada uno de los empleados cuántos son las prestaciones, considerando el servicio, los años acreditados de servicio actualmente multiplicados por el salario, usted tendría lo que se conoce con el nombre de pasivo máximo teórico. El pasivo máximo teórico tiende a ser un monto muy importante, pero de fácil cálculo. Eventualmente no se necesita un actuario para realizarlo, pero es un cálculo equivocado. ¿Por qué es un cálculo equivocado? Porque cuando usted hace una reserva por el monto total, usted está asumiendo de que todo el mundo se va
y la empresa es una empresa en marcha. Es lo que los gringos llaman un ongoing concern, es decir, una empresa que no se va a cerrar. Si usted va a cerrar la empresa, ahí sí usted tiene que calcular el pasivo máximo teórico. Pero si usted no tiene que cerrar la empresa, porque es una empresa viva que va sencillamente de manera vegetativa con sus operaciones en el tiempo, usted debería hacer un estudio actuarial que tomaría en cuenta, además del pasivo máximo teórico, las distribuciones de mortalidad, porque la gente se muere, y además de eso, las distribuciones de rotación, porque la gente, algunos se quedan y otros se van, sencillamente cambian de trabajo. Y ustedes me dirían, bueno, doctor, ¿y qué importancia tiene eso? La importancia es muy sencilla. Si yo calculo el pasivo máximo teórico y determino que son 100 millones de dólares, estoy inventando los números ahorita, y resulta que usted hace el estudio actuarial que es la manera correcta de registrar esa reserva, probablemente en lugar de ser 100 millones, son 40 millones. Es decir, usted, además de estar cometiendo un error del punto de vista conceptual y del punto de vista de lo que son las normas internacionales en finanzas y contabilidad, además de cometer ese error, no estaría cumpliendo con esas normativas internacionales y estaría afectando significativamente los balances de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque usted estaría ajustando por 100 millones cuando en realidad lo que usted tiene que ajustar su pasivo y sus balances es solo por 40. De manera de que usted está no optimizando el uso del dinero, lo cual es muy grave en estos tiempos modernos, porque la empresa puede tener tranquilamente un problemita de flujo de caja. Si usted pone los 100 millones, de algún lado usted tiene que sacar los reales para poner un monto equivalente a 100 millones. Si hace el estudio actuarial, la buena noticia es que usted lo único que tendría que poner son 40 millones, lo cual significa que usted tiene oxígeno suficiente en la caja para seguir operando sin mayores problemas económicos y financieros. Poner el pasivo máximo teórico, repito, no solo es un error, sino que además de la parte actuarial conceptual, el uso y el valor, el costo de oportunidad del dinero, al poner un dinero ahí que usted no necesita, porque las normas, de hecho, le dicen y le indican de que usted debe hacer solo un estudio actuarial para registrar ese pasivo. De manera que, digamos, palabras más, palabras menos, uno de los beneficios fundamentales de esto es que usted puede, de alguna manera, hacer un registro actuarial óptimo que va en pro de un buen manejo del dinero y de la optimización del gasto. Porque imagínense ustedes la diferencia que hay entre hacer un cargo a un pasivo, que es generalmente también un pasivo de largo plazo, en el caso de que el beneficio fuera un beneficio por pensión, que difiere un poquito de los beneficios de prestaciones sociales, porque en los beneficios de prestaciones sociales usted tiene un trabajador hoy y usted no sabe cuándo va a salir. El individuo puede salir en cualquier momento, mientras que un plan de pensión, el individuo tiene que esperar hasta alcanzar la edad de jubilación y el servicio que le exija ese plan o ese esquema para poder jubilarse. En todos los casos, los estudios actuariales contribuyen a la mejoría del riesgo de las empresas y particularmente al riesgo financiero y al riesgo eventualmente de crédito.
con la ventaja de que si usted hace un estudio actuarial, y eso va a depender mucho de las legislaciones de cada país, usted puede inclusive no necesariamente hacer un apartado físico de dinero, por ejemplo, en un fideicomiso o lo que los gringos conocen como un trust fund, sino que usted puede inclusive hacer una reserva en libros, lo que se conoce como Book Mathematical Reserve, lo cual significa que usted lo único que va a registrar como pasivo son 40 millones y en algún momento cuando se cumpla el pago, pues obviamente usted va a ir pagando en base a esa reserva. O sea que ni siquiera tiene por qué crear un fondo físico con dinero para poder ir capitalizando ese dinero en el tiempo, ¿no? Bueno, yo me puedo extender muchísimo sobre este tema, Luis, Gabriel y Francisco y el resto que eventualmente nos esté escuchando, pero lo cierto es que los estudios actuariales hay que hacerlos, se deben hacer, y la normativa moderna, todas las normas internacionales, tanto las normas de contabilidad como las financieras. Igual yo tengo clientes, por ejemplo, en Norteamérica, todo lo que es US GAAP, todos los FAPS 88 y 89, que son normas sobre estos temas que estamos hablando, pues ya exigen hacer estudios actuariales. La gran mayoría de las normas internacionales le dice, por ejemplo, si usted tiene una instalación, ahora pasándome al tema de lo que pudiéramos entender como riesgo patrimonial. Usted tiene una planta y esa planta tiene una serie de equipos, usted compró eso en el tiempo y resulta que pues viene un deterioro normal, equivalente al del ser humano, y usted necesita también hacer unos gastos de mantenimiento que tranquilamente se pueden determinar de manera actuarial y usted puede determinar el valor de uso de una empresa o de una instalación. Verbigracia y como un símil académico y teórico a lo que pudiera ser el deterioro humano en el tiempo, vía de envejecimiento, enfermedades, en fin. Gracias, Evaristo. Creo que has mencionado de una manera bastante amplia la importancia que tiene el realizar estudios actuariales, no solamente por una cuestión de cumplimiento, sino también por una cuestión de responsabilidad de la empresa con respecto a ese futuro de sus trabajadores. Y creo que esta es una perspectiva que va más allá del aspecto técnico de cálculo matemático o estadístico o la combinación, como has comentado, y va justamente a esta responsabilidad que tienen las empresas de hacer sostenible esa relación con sus equipos de trabajo, con sus comunidades en donde se alojan, o con sus inversionistas también, porque entendiendo que hay una reserva que se vuelve cada vez más importante en términos de monto, se vuelve más importante en términos del impacto que tiene sobre el futuro de las personas que se dedican a trabajar 20, 30 años contigo. Importante en términos de su impacto financiero sobre inversiones, sobre flujos de caja, sobre prestaciones médicas, sobre una infraestructura de salud. Entonces, creo que estas dimensiones también es necesario tenerlas en cuenta cuando se definen políticas, que tú has dicho que hay una normativa internacional relativamente homogénea en el mundo al respecto. Y sí, sería muy bueno, Gabriel, si tú nos pudieras comentar respecto de estos aspectos. Fíjate las diferentes aristas que tiene este proceso de gestionar el riesgo actuarial. Hay cuestiones humanas, cuestiones de responsabilidad social, cuestiones financieras, quizás hasta cuestiones operativas o de software para manejar estas diferentes aristas o perspectivas del mismo problema. ¿Qué nos dices, Gabriel, al respecto con tu visión de gestión de riesgos?
Bueno, Luis, yo creo que el doctor Diz ha explicado con bastante detalle, a pesar del tiempo, condensó muchas ideas que precisamente representan el principal atractivo del cálculo actuarial, en este caso impactando lo que son la cuenta de los pasivos laborales. Por un lado, el costo de oportunidad en cuanto a la gestión o al manejo del flujo de caja, y siempre poder garantizar lo que es la inspiración de esta política de pasivo laboral, que es tratar de garantizarle al trabajador una suerte de fondo de maniobra, de resarcimiento para su futuro, pero donde no tiene por qué impactar la dinámica financiera de la empresa. Evaristo ha compartido con nosotros no solamente la perspectiva del riesgo de liquidez en un momento que es una hipótesis prácticamente nula, tener que guardar todo el dinero porque no todos se van juntos, y nos ha explicado con ejemplos muy sencillos cómo esta dinámica, incluso la misma dinámica humana de que algún trabajador fallezca o que rote de empresa, pueda implicar dentro de esta estructura de estos fondos. Ahora bien, el actuario es el matemático, es el especialista, es el que conjuga, como dijo Evaristo, la estadística con la matemática financiera y lo aplica a este problema. Entonces, ¿qué debe hacer el gestor de riesgo, el gerente de riesgo en una situación como esta? Bueno, primero que nada, brindarle todo el apoyo posible al actuario para garantizar que su trabajo no solamente goce de la aceptación de los cuadros directivos y gerenciales, sino que los mismos trabajadores se sientan representados en función de que hay una persona que no está allí para generar minusvalía en sus capacidades o en sus disponibilidades de fondos, sino por el contrario, para garantizar que el ejercicio de la empresa, independientemente de su eficiencia, pueda siempre mantener al día ese compromiso y poderlo solventar en el caso que se requiera. Primero que nada, el actuario debe coordinar el cálculo de las provisiones técnicas, y en esa coordinación es muy importante garantizar desde la perspectiva de la gestión de riesgo todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios. Y precisamente el actuario, junto con el gestor de riesgo, deben adecuar lo que es la parte de la metodología y los métodos empleados, así como verificar las premisas o hipótesis que han sido empleadas en el cálculo de ese pasivo laboral, que muchas veces pensamos que es un estándar, pero sobre todo en nuestros países tendemos a tropicalizar y localizar estas medidas, estas interpretaciones incluso de decretos que son ley, para tratar de alguna forma de generar modelos de cálculo que no siempre son los más indicados. Por supuesto, una vez que el gestor de riesgo le ofrece al actuario lo que la empresa tiene consigo, se debe evaluar la suficiencia y la calidad de esos datos para precisamente que es el input con el que el actuario trabaja. Hace poco compartía en una conversación muy amena con el doctor Diz precisamente esto: cuánta disponibilidad de datos requiere para que un modelo de valoración sea efectivo, de acuerdo a los modelos matemáticos empleados. Bueno, precisamente el gestor de riesgo debe garantizar que esa disponibilidad en cuanto a suficiencia y a calidad de la data esté, digamos, perfectamente disponible para que sea del agrado, de la satisfacción del actuario en el ejercicio de sus cálculos. Es importante para el gestor de riesgo cotejar los resultados que obtiene el actuario con las experiencias previas, porque precisamente la perspectiva del riesgo no es un ejercicio estrictamente forénsico, es un ejercicio que puede tener carácter prospectivo y poder sentarse con el actuario y revisar si existe algún margen que indique una tendencia, pudiera ser algo importante. Por supuesto, 2 puntos no marcan una tendencia, pero yo asumo que este actuario viene trabajando con nosotros los últimos años y trabajará
los próximos años. Por eso es tan importante que el ingreso del actuario en la empresa no sea algo coyuntural. Dentro del esquema de asesoría fija de toda empresa que valore la gestión de sus riesgos financieros, debe estar la contratación de un actuario, no solamente para este cálculo de provisión de fondos laborales, sino muchas otras actividades, desde la misma valoración de la empresa hasta lo que implica el tema que estamos tocando en esta reunión. Por supuesto, el gestor de riesgo informa a quien competa sobre la fiabilidad de ese cálculo, no para poner en duda lo que el actuario diga, sino precisamente para contrastar con los esquemas que los contadores en algún momento puedan asumir como las contingencias para la provisión del pago laboral, de los pasivos laborales. Por supuesto, el actuario supervisa el cálculo y opina sobre las políticas de provisión, y aquí viene otra tarea conjunta, porque precisamente el gestor de riesgo se sienta con el actuarial a ver si, según esas políticas, cuáles son sus recomendaciones, sus experiencias, donde existe una distancia mayor o menor en cuanto a las normas que de alguna manera pueda ser trabajada con más efectividad. Con esto, Luis, lo que te quiero es resumir que el actuario definitivamente contribuye a la aplicación del sistema de gestión de riesgos financieros en la empresa y forma parte de ese equipo que toda empresa seria debe tener durante todo el año, todos los años. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. También creo que has hecho un esfuerzo increíble de síntesis, porque has tocado todos los temas relevantes y te has enfocado en la labor tan importante que puede tener un actuario en la gestión de una parte de los riesgos empresariales. Y creo que vale la pena resaltar el hecho de que la ciencia actuarial es una de las ciencias más antiguas y en el mundo está muy valorada, ¿no? Y además creo que los sistemas más recientes, ya la evolución de la computación nos permite hacer un trabajo mucho más fino y mucho más dinámico, en el sentido de que no hay que esperar mucho tiempo para obtener resultados de los cálculos, se pueden hacer de manera muy amigable. Y eso me lleva al tema internacional, donde voy a requerir, Francisco, de tu experiencia también en el tema para tocar este aspecto de la normativa internacional en relación con las responsabilidades actuariales de las empresas. ¿Nos puedes comentar respecto de eso? Y por supuesto también respecto de lo que Gabriel Reyes ha comentado por tu experiencia también en el mundo de las matemáticas y las estadísticas actuariales en tu carrera. Por favor. Gracias, Luis. Bien, como lo resaltó el doctor Diz, a manera, digamos, de hacer un resumen y resaltar los aspectos más importantes, este costo de oportunidad, lo que es el pasivo laboral, para no entrar en mayores profundidades, pero teniendo claro lo que son las probabilidades transitorias, porque hay que manejar bien lo que es la contingencia de rotación y la contingencia de muerte. Básicamente, estas probabilidades transitorias y estas, lo que llaman las cadenas markovianas, que son los que nos van a ayudar, digamos, a tener los cálculos de una manera acertada a los fines, digamos, de que el ejercicio prospectivo tenga una tendencia que se acerque a lo que es la realidad de la empresa. Como lo dijimos al principio, algo básico es, digamos, saber combinar la matemática financiera con la estadística matemática, las normas internacionales, las IFRS 9, donde habla específicamente no de la pérdida incurrida, sino de la pérdida esperada. Y esto es muy importante decirlo porque a la matemática financiera, por supuesto, siempre resaltamos el cálculo del valor presente de los pagos futuros, pero a eso hay que calcularle un valor esperado ya entrando propiamente en lo que es la estadística matemática, manejando, como lo vengo diciendo, la contingencia de rotación y la contingencia de muerte. Digamos, esto es para cerrar y para tener, digamos, ideas más precisas y que nos sirva, digamos, esta retroalimentación para seguir adelante en unos próximos encuentros. Muchas gracias, Luis.
Muy bien, Francisco, gracias. También la normativa internacional afecta a diferentes tipos de instituciones financieras y efectivamente la pérdida Sí, esperada es espera. relevante. Ya el mundo se está preparando porque no en todos los países está en revelar, ya no en base a pérdidas incurridas, sino revelar los compromisos en base a pérdidas esperadas. Y eso creo que es algo que está en todos los países latente. En unas siguientes sesiones seguramente también tocaremos ese tema de manera puntual. Y esto nos lleva de nuevo, ahora sí, Evaristo, si pudiera ser tan amable, de comentarnos acerca de cuáles son estas condiciones dentro de la organización. Fíjate, una organización grande quizás tenga todas estas condiciones ya puestas en marcha, dado el nivel de responsabilidad que implica este aspecto actuarial dentro de la organización. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de empresas. Tenemos algunos casos de países con un alto nivel de informalidad. Tenemos casos de incumplimientos de los compromisos actuariales una vez que hay alguna crisis o cuando cierra la empresa. Entonces, todos estos aspectos que van más allá de la función misma, me gustaría que nos puedas comentar cómo abordarlos, cómo asegurar el éxito de la gestión del riesgo actuarial dadas estas condiciones en nuestros países, ¿no? Dados los niveles de crisis, de quiebras, de deterioros de las capacidades de pago de las organizaciones. Sí, fíjate, Luis, ese es un punto muy importante el que tú estás tocando. Las grandes empresas, si uno pudiera segmentar el mundo empresarial en grandes, medias y pequeñas empresas, las grandes empresas, por razones obvias, es un desideratum hacer este tipo de estudios porque los montos del pasivo máximo teórico serían enormes y atentarían contra la operación de la empresa. Las medianas empresas, entendiendo por medianas eventualmente empresas que tengan, qué sé yo, entre 100 y probablemente 500 empleados, también lo deben hacer, porque ya entre 100 y 500 empleados, la masa crítica de dinero que tú tendrías que separar para poder cumplir esto desde el punto de vista del pasivo máximo teórico también seguiría siendo enorme. Y la razón por la cual eso así es porque todas las prestaciones obviamente crecen de manera exponencial. ¿Por qué? Bueno, porque dependen del sueldo y el sueldo se ajusta a través de un mecanismo de inflación que no es más que un sueldo, es una función, termina siendo una función exponencial porque los aumentos de los sueldos se basan respecto del año anterior, ¿no? Me llamó mucho la atención Francisco, que ha aprendido mucho sobre cadenas de Markov y se ha atrevido pues inclusive a mencionarlas aquí, que es una de las herramientas para poder valorar todos estos temas, ¿no? Fíjate, con relación a las pequeñas empresas, entrando quizás en el target más pequeño de empresas, y yo diría que todas aquellas empresas que eventualmente tengan de 10 empleados para arriba, también sería interesante que ellos hicieran un estudio en la medida de lo posible. ¿Qué quiero decir en la medida de lo posible? Bueno, de que habrá a lo mejor empresas donde los salarios eventualmente no son muy importantes, por lo tanto el impacto en el pasivo máximo teórico dejaría de ser una variable, digamos, importante en el sistema operativo de la empresa, en el flujo de caja. Pero mi recomendación para las empresas pequeñas que pertenecen en el tercer segmento sería que vieran si esas prestaciones sociales, al registrar el pasivo máximo teórico, eventualmente eso tiene implicaciones a nivel de caja. Si tiene implicaciones a nivel de caja, la recomendación inmediata es haga el estudio actuarial. Eso es igual que en medicina. Lamentablemente el individuo tiene una infección, ese es digamos, el diagnóstico, usted tiene que aplicarle un
un antibiótico. Bueno, aquí es lo mismo. En el caso de las empresas pequeñas, si hay afectación del flujo de caja por el registro del pasivo máximo teórico, por el carácter exponencial, haga el estudio actuarial y eso le va a dar con más razón todavía a una pequeña empresa que están haciendo la posibilidad eventualmente de crecer. Y dime una cosa, Evaristo, ya que estamos hablando de estos tres segmentos, las grandes, las medianas y las pequeñas, ¿cómo se pueden asegurar los directorios, los dueños o las altas gerencias de que se sincronicen todos estos esfuerzos, por un lado internos, de mantener aquellos flujos o aquellas reservas que puedan hacer frente a estas eventuales salidas o jubilaciones, retiros, por un lado, frente a necesidades de caja crecientes de la propia organización? ¿No hay ahí una tentación de digamos, reducir la atención de estas potenciales salidas y más bien utilizarla en momentos críticos como este, por ejemplo, el de la pandemia, la inflación, los efectos de las disrupciones de cadenas de suministro por la guerra? Digamos, no hay esa, ¿cómo asegurar que esta responsabilidad se lleve a cabo? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿En el directorio? ¿En el supervisor? ¿Podrías comentarnos algo? Fíjate, esa es una pregunta sumamente compleja, Luis. Ahí no hay respuestas ni hay antídotos, tú sabes, directos. Yo me atrevería a decir, y voy a cometer la travesura de hacerlo aquí en esta reunión café que estamos llevando a cabo, que en condiciones normales, absolutamente normales, ojo, cuando digo normales, no exentas de todos los cambios que tiene la sociedad y las economías, o sea, dentro de esa dinámica normal, donde hay empresas que nacen, hay empresas que mueren, hay todo tipo de eventos, contingencias que ocurren todos los días en todas las empresas en todo el mundo, ¿no? Dentro de ese contexto, yo sí sugeriría que se hicieran los estudios. En cuanto a la responsabilidad, ya ese es un tema donde la gestión de riesgo, propiamente dicha, debe alertar tempranamente, junto con el actuario eventualmente y los directores financieros, cualquier desmán o cualquier variación importante que pueda ocurrir. Ahora, frente a catástrofes, frente a robo, frente al crimen organizado, que es muy complejo, obviamente mi recomendación, más que responsabilidad, mi recomendación es monitorear continuamente a través de una buena gestión de riesgo la calidad y la cantidad y la suficiencia de esas reservas para asegurar el pago en el tiempo a todos los beneficiarios. Sin embargo, no estamos exentos de que haya robos, de que haya fraudes, y esa es una tarea específica justamente de la gerencia de riesgo. Por eso que estos dos mundos tienen que ir de la mano, la parte actuarial y la parte de riesgo. Ahora, por ejemplo, el COVID. Bueno, el COVID ha planteado, imagínate tú, el COVID ha planteado una alerta mundial de lo que puede venir, no de lo que ya pasó. Lo que ya pasó, ya pasó. Pero imagínate tú una empresa, por ejemplo, que en COVID, donde no se producía lo mismo, donde la gente no iba a trabajar, imagínate tú que a esa misma empresa, además de todas estas contingencias que estoy diciendo, le obligues a que tenga una reserva por la totalidad. Ahí sí la estarías terminando de matar. La estarías terminando de matar. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no necesitan, obviamente, tener la reserva máxima teórica. No sé si contesté tu pregunta, pero... Has contestado la pregunta y gracias por esa amplitud.
incluso tener la reserva máxima, claro, no es lo recomendable, pero incluso tener la reserva actuarial. ¿Será capaz una empresa que acaba de cerrar durante 6 meses, que tiene 20 trabajadores, de los cuales espera una diversidad de años hacia el futuro para poder pagar, pero que tiene que cerrar ahora, y eso multiplicado por, en todos los países ha habido caídas entre 6% del PBI y 11% del PBI, y el desempleo ha crecido significativamente en esas épocas. Entonces, no solamente es el cálculo actuarial ya el que va a decir cuánto es lo que puedo reservar para estas contingencias, sino que en realidad voy a pedir una exención de eso. Es decir, voy a tener que desligarme de la responsabilidad temporalmente porque si no corro el riesgo de quebrar. Y es preferible pasar ahora a un acuerdo, digamos, con trabajadores, con gobierno, etcétera, para después volver a levantarme, como ha sucedido en muchos casos en esta época. ¿Qué te parece esa situación extrema, que no es tan escasa, no es tan rara en estas épocas, ¿no? Desde el año pasado o hace 2 años, y va a seguir porque el año 23 estará plagado, pero hablaremos del año 23 en los siguientes minutos, pero quería poner ese tema sobre la mesa y si quieres comentar algo, porque voy a pasar a preguntar a Gabriel al respecto. Oh, sin duda, Luis. Lo que pasa que, fíjate, estos temas que en ciencias actuariales pueden llamarse como catastróficos eventualmente, ¿no? Hay técnicas también para constituir acuerdos intermedios entre lo que eran los beneficios iniciales que se pagarían en una empresa en una, digamos, operación regular normal. Y también la ciencia también contempla todo lo que son reestructuraciones de personal, donde tú puedes llegar a pagos intermedios dadas las situaciones, y siempre que haya detrás de eso una justificación, como lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Ahora, en el evento, pero fíjate, sin embargo, hay una parte muy importante. Si las reservas estuvieran determinadas adecuadamente y fueran oportunas y actualizadas como Dios manda, probablemente tienes un tiempo de aproximadamente 6 meses a 1 año para seguir garantizando el pago de esas reservas. Es decir, tú puedes congelar o tú puedes distribuir lo que ya tú tienes, obviamente pactado, ¿verdad? Legal o contractualmente con los empleados. Pero esas obviamente son situaciones límites extremas. Pero hasta ahí se puede llegar a utilizar todas estas técnicas. Y yo creo que Gabriel dijo algo y con esto concluyo. Acuérdate que el trabajo nuestro, en general, actuarios y expertos en riesgo, es dar una opinión eventualmente técnica. La empresa verá si esa opinión la adopta en su totalidad o parcialmente. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Y ahí está el rol del gestor de riesgos, Claro. ¿no? Que es quien mira la incertidumbre con cierto cariño y trata de que esa incertidumbre se convierta en algo valioso para el futuro de nuestras partes interesadas, nuestros grupos de interés. Perfecto, yo creo que esa es una buena visión. Gracias por ese alcance también, Evaristo. Y coméntanos entonces, Gabriel, dado todo lo que hemos conversado de la posibilidad de eventos como este, que no son tan infrecuentes, como los que estamos atravesando. Y además, pensando, fíjese, yo estoy pensando en una inflación de 80% en Argentina. Ya no digo de los miles por ciento que podríamos haber vivido en el Perú en los años 89, 90, ni estoy hablando de la inflación en Venezuela. Estoy hablando básicamente de cómo abordar esto con responsabilidad, ahí sí social, ¿no? Porque hablamos de personas, trabajadores, personas, la comunidad, personas, los inversionistas, personas, los clientes que están esperando que mi empresa continúe.
porque da un buen servicio. Entonces, frente a estas coyunturas de alguna manera extremas, no catastróficas, más bien extremas, duras, ¿cómo comentas esta responsabilidad, Gabriel? ¿Cómo Bueno, abordar? ¿Qué sugerirías allí? Luis, es una situación muy delicada. Por supuesto, la gestión de la incertidumbre en momentos donde pareciera todo apuntar a una recesión económica obliga al empresario a sensibilizarse de cara a la vulnerabilidad que tiene el trabajador en el sentido de no poder percibir lo que para ellos es un derecho constituido en virtud de lo que las leyes y los decretos de cada país han dictado. Por supuesto, como dice Evaristo, en un momento en el cual la decisión puede ser dicotómica de sobrevivir como empresa o bajar la Santa María pagando lo que se tiene, bueno, está bien, te pago pero cierro. Yo creo que más de uno diría, no tienes por qué pagármelo todo, ni tienes por qué pagármelo ahora, pero garantízame el trabajo. Ya estas situaciones no son cisnes negros y estas no son cosas que nadie se imagina que pueden suceder y suceden. Grandes empresas cierran sus puertas de un día para otro. Otras parece que fueron la crónica de una quiebra anunciada, parafraseando a García Márquez. El hecho es que el gestor de riesgo debe siempre mantener una política de comunicación muy fluida, tanto aguas arriba con la directiva de la empresa como aguas abajo con quienes muchas veces lo ven a él como el que va a saber lo que va a suceder y en realidad no lo sabe, porque ni el actuario ni el gestor de riesgo entregan un número. La idea es que se entreguen la mayor cantidad de escenarios donde precisamente la decisión de la alta gerencia en virtud de las circunstancias permita decidir el futuro de la empresa y de sus trabajadores. Por eso es tan importante la acotación que hace Evaristo, de que al final uno lo que hace es recomendar en virtud, existen estos escenarios, recomendamos este. Pero por supuesto, la decisión no es nuestra. Y yo creo que la mayor efectividad del equipo actuario y gestor de riesgo consiste en lograr que esa comunicación efectiva con la directiva garantice también de parte de ellos una respuesta sincera, porque muchas veces nosotros no conocemos lo que opera dentro de la mente de los empresarios que quieren hacer con sus organizaciones y uno siempre corre el riesgo de sentir la frustración de que brindó un buen camino que era viable y no se tomó. Si no se tomó no es porque el camino no haya sido bueno de parte del actuario y del gestor de riesgo, sino porque otros intereses tal vez pelaron en cuanto a las decisiones de los accionistas. Yo creo que es muy importante entender que al final toda esta dinámica lo que apunta es mantener una clase trabajadora sana, con expectativa y con motivación positiva hacia lo que significa este dinero que, si bien es cierto, en muchos países lo diluye la inflación, forman parte de su expectativa al final del ejercicio contable o al final de su labor dentro de la empresa. Mira, que has tocado la responsabilidad de la alta dirección y la necesidad de mantener una comunicación permanente entre todos los involucrados, y creo que trasciende a la organización para irse también a aquellos que regulan y que imponen sanciones, quizás a aquellos que no cumplan con la normativa referida a las condiciones de trabajo. Mira, entonces creo que trasciende esta responsabilidad a las capacidades que eventualmente una empresa pudiera tener en este contexto desafiante que estamos viviendo y que son cíclicos, ¿no es cierto?, en los diferentes países con diferentes frecuencias. Tomando eso en cuenta, me voy a las herramientas, a la infraestructura, a los equipos que deben considerar todos estos elementos. Y allí me voy después a las empresas especializadas que toman esta responsabilidad y de alguna manera se tercerizan, ¿no? Y las empresas, en lugar de decir yo tengo la reserva dentro de mi balance y yo tengo un equipo que se dedica a administrar esas reservas o un trust o un fideicomiso,
y yo sé en qué momento operativamente empiezo a darle la pensión a aquel que se ha jubilado y tengo 80 jubilados y a ellos les estoy dando su pensión hasta que cumplen 90, 95 años, o las prestaciones sociales, o el retiro. Fíjate, toda esta en algún momento también puede pensarse en subcontratar. Entonces, yendo a las herramientas, señor Francisco Contreras, yo quisiera que usted nos comente respecto de esto, de cómo hacerlo desde el punto de vista operativo, viable para una organización, el que llevar a cabo todos estos procesos y cuánto costo hay y la viabilidad de tercerizarlo. Tu micrófono está apagado, por favor, enciéndelo. Ahora sí. Ahora Ahora sí, sí. efectivamente. Sí, básicamente, digamos que en la modelización de estos procesos y que he tenido la oportunidad de aprender con la ayuda del doctor Evaristo, pues se manejan escenarios con matrices, por supuesto, ya sean determinísticas o probabilísticas. Al principio, pues las empresas tienen que manejar una probabilidad mayor de quiebra y en la modelización es importante tener, digamos, ese decaimiento exponencial en la medida en que van pasando los años, ¿verdad? Escenarios más o menos probables dependiendo de las prioridades y de las políticas que se manejen internamente. Quiero aquí igual insistir en la pregunta porque en los países hemos pasado situaciones de estrés con el COVID. Entonces hicimos un cálculo. Hacemos las matrices, identificamos la cantidad de personas, proyectamos, identificamos un monto de la reserva. Sí. Y después viene la guerra. Entonces, de nuevo, otra vez, otra reserva. ¿No estamos poniendo ya en juego el capital de la organización? ¿Eh? Y después viene la inflación, donde en lugar de hacer el cálculo con unos sueldos que eran los de hace 2 años, son sueldos con inflación ya no de 3, 4, 5, 6, sino son sueldos de inflación de 10, 11, 12, 13, ¿no? Y usted sabe que en el proceso de pasar de 3% a 7%, ya hay un crecimiento exponencial del resultado, ¿no? Y sobre todo por los años, ¿no? Si son 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, eso se va acumulando de manera exponencial. ¿Eh? Entonces, ¿qué impacto tiene eso? ¿Cómo se transmite eso al directorio? ¿Cómo se transmite al gerente financiero? Sí, como bien dice Evaristo y lo dice también Gabriel, nosotros podemos dar una opinión técnica, ¿no? Pero esa opinión técnica tiene una modulación, tiene un mensaje estratégico, tiene un mensaje prudencial que dice, mira, esto pasa y esto nos puede llevar a la quiebra y esto nos puede llevar a negociar, esto nos puede llevar a una infracción regulatoria, ¿no? ¿Cómo transmitir eso, don Francisco Contreras? Creo que Francisco... Sí, sí. bueno, en realidad, sí, no tengo. Estás bien. Ahora tienes que poner tu micrófono en prendido porque está apagado en este momento. Sí, en Ahora ya. realidad, caso específico de aquí de Venezuela se maneja una espiral de inflación, de evaluación, que digamos nos ha tocado vivir y que ha causado mucho daño, ¿no? Y básicamente a veces los cálculos no son acertados. Las empresas y los asesores pues no están lo suficientemente documentados de cómo manejar este proceso y cómo eso se traduce a nivel de los riesgos, sobre todo los riesgos operativos, ¿no?, de las empresas. Básicamente, pues los impactos y las debilidades no son calculadas de manera acertada y los impactos terminan siendo catastróficos, ¿no? Por eso es que tenemos, digamos, desde la pandemia un número de empresas que lamentablemente han bajado la Santa María, como lo mencionó el doctor Gabriel, al no saber manejar, digamos, estas herramientas de la manera idónea. Le dejo primero a Gabriel, luego a Francisco y luego a Evaristo para
luego pasar la ronda de despedida. Bueno, quisiera comenzar por despedirme. Gracias por esta oportunidad. Creo que fue una oportunidad muy interesante de compartir ideas. Me siento muy honrado de haber participado con Evaristo y con Francisco y con tu moderación, Luis. Yo creo que la incertidumbre siempre ha sido una gran preocupación para el ser humano. El año 2023 y el año 2024, según los especialistas, auguran una recesión económica global. Y cuando se habla de riesgos financieros, ya no estamos hablando tanto del riesgo de solvencia o del riesgo de liquidez, sino entender un poco las implicaciones que esta recesión puede tener en el riesgo de mercado y hasta qué punto mi portafolio puede ser o no competitivo de cara a lograr la rentabilidad necesaria para poder mantener las estructuras laborales internas como se han venido desarrollando. La permanencia de los trabajadores en sus puestos no es solamente la preocupación de los empresarios, por supuesto es la misma preocupación de cada uno de los trabajadores. Por lo tanto, su pasivo laboral, yo creo que sin restarle la importancia, empieza a formar parte de esos objetos cedibles o negociables, como en algún momento decía Evaristo, siempre voy a poder negociar la condición del pasivo laboral contra la subsistencia operativa de la empresa. El futuro de los pasivos laborales es que cuando la clase política entienda que no es la demagogia de garantizar con leyes populistas al trabajador un pedazo de la utilidad de la empresa de cara al futuro, sino que gane lo que trabaja, como en muchos países existe. En esa medida, digamos, la preocupación sobre lo que representa hoy en día los pasivos laborales va a desaparecer. Pero pareciera que, por el contrario, la clase política a nivel global más bien está tratando de generar expectativas en la clase trabajadora sobre la base de lo que va a significar su estadía en la empresa en el tiempo, o más allá de eso, sus ingresos cuando ya no estén en la empresa. ¿Cómo podemos manejar esto de cara al futuro? Yo creo que primero con una política laboral, con una política de definición de tareas dentro de la organización bastante estricta, porque definitivamente yo creo que esta incertidumbre lo que va a traer es la gran preocupación sobre la necesidad o no de contar con ese número de trabajadores o con ese nivel de especialización. Creo que la polivalencia va a ser algo que va a verse en los próximos años, porque vamos a necesitar que existan trabajadores que hagan muchas cosas y no la especificidad como se venía manejando recientemente. Y yo creo que todo esto va a impactar a los pasivos laborales de manera definitiva, porque por supuesto la gran preocupación son las nóminas, no solamente la nómina de muchos trabajadores, sino las nóminas de trabajadores que, siendo muy bien pagados sobre la base de la competitividad, representen una preocupación a futuro. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Gabriel. Gracias también por esas reflexiones respecto de lo que podría ser el futuro. Muy bien. Entonces vamos a pasar a Evaristo. Evaristo, quisiera que por favor nos des unas reflexiones de cierre pensando en el futuro, pensando en esta responsabilidad tan grande y el contexto que se nos viene, y hay diferentes stakeholders que tienen roles para asegurar que esto por lo menos sea llevadero razonablemente. Sí. Fíjate, el futuro obviamente, como todos sabemos, es incierto. En muchos ámbitos, inclusive dentro de lo que yo pudiera llamar la normalidad vegetativa de las economías y de las sociedades, ¿no? No es fácil, perdón. No es fácil de ninguna manera tratar de predecir con una probabilidad muy alta
lo que va a pasar en el mundo. Es sumamente complejo. Sin embargo, el Club de Roma me hizo reflexionar sobre algo que leí en estos días, que decía, mira, a futuro lo que va a prevalecer es la ley de Charles Darwin. Va a sobrevivir el más fuerte. Y yo creo que eso va a ocurrir inexorablemente. Y vendrán nuevas organizaciones, morirán algunas. Esa es para ir culminando esta tan agradable reunión, café, reunión. Esa es la historia del mundo. Esa es ya, un momentico, perdón. Esa es la historia del mundo. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Si yo me voy históricamente hacia 4 o 5 años atrás y tratara de pronosticar lo que estamos viviendo hoy, con toda seguridad que yo no acertaría a lo más en un 5% de las cosas, ¿no? Como yo le digo a la gente, nosotros somos científicos, no adivinos ni brujos. Y el poder anticipar las cosas con cierto criterio científico tampoco es garantía de que eso va a pasar como tal, sino que tratemos de gerenciar y eventualmente la ley de Charles va a volver otra vez a ocurrir. Sobrevivirá el más fuerte. Yo creo que Darwin ya sabía en aquellos momentos también de gran incertidumbre. La incertidumbre no es de ahora, la incertidumbre es de siempre. Muy bien, muy bien. La incertidumbre siempre está presente en el futuro. Sí. Por eso es que quiero agradecerles y además invitarlos a una siguiente sesión de un café para tocar otros temas interesantes del mundo de los riesgos. Evaristo Diz, muchas gracias por esta participación tan sabia, tan abierta, tan confiada en que lo que estamos conversando va a servir a los profesionales del mundo de los riesgos para tomar mejores decisiones. Gracias, Gabriel, también por tu análisis de aquellas propuestas que han sido discurridas en esta sesión, y muchas gracias, Francisco Contreras, también por los aspectos técnicos que has compartido. Y creo que en adelante esta sesión va a servir de mucho a aquellos profesionales del mundo de los seguros y también del mundo actuarial para tomar algunas de las pastillas de recomendación que ustedes han vertido. Con esto me despido y los vuelvo a invitar a una siguiente ocasión con un café con riesgo. Hasta pronto. Un gran abrazo, saludos, que estén muy bien.